Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos mensaje directo hoy para hablar de lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, con lo que fue el rechazo a los dos proyectos de retiro del 10%, la iniciativa de retiro acotado del gobierno y aquella de un retiro masivo impulsada por los parlamentarios. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Qué va a pasar de aquí en más? ¿Podría venir un sexto retiro? ¿Hay que hacer una reforma integral ahora ya de fondo al sistema de pensiones? Bueno, lo vamos a conversar en nuestro programa. Vamos a saludar al diputado Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, quien ya está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, don Sergio? Bienvenido. Gracias, Francisco, por la invitación y dispuesto para compartir algunos minutos con los televidentes de TVU. Diputado, a ver, ¿cómo analiza lo que sucedió ayer en el Congreso? ¿Era esperable? Quizás no tanto el que se rechazaran las dos iniciativas. ¿Qué interpretación le da a lo que sucedió ayer en esta maratónica jornada? A ver, mira, lo primero, Francisco, yo quiero insistir en lo siguiente. Yo creo que los efectos de la pandemia no pueden ser financiados por los trabajadores. Y aquí es el gobierno el que debería haberse metido la mano al bolsillo para disponer recursos que vayan en beneficio directo de quienes hoy día lo están pasando mal. Y no a costa de los ahorros previsionales de los trabajadores. Esta ha sido una postura que hemos mantenido durante el tiempo y afortunadamente ayer primó la cordura y primó el sentido común, que es el gobierno el que en definitiva debe y tiene que proveer de los recursos a quienes hoy día lo están pasando mal producto de los efectos de la pandemia. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el día de ayer fue una derrota para el gobierno. Ha sido producto y fruto de su arrogancia y prepotencia con la que han actuado. Creo que todavía no se dan cuenta de que para buscar las mejores soluciones deben y tienen que promover los consensos. Y lamentablemente no han considerado a los que podrían ser más cercanos al gobierno, como tampoco a la oposición. Y ayer quedó demostrado en que, en definitiva, se rechazó el proyecto del gobierno, producto de que, en definitiva, el gobierno no buscó los acercamientos necesarios oportunamente para que efectivamente tuviera la mayoría. Y yo diría que no fueron votaciones estrechas, sino que más bien fueron votaciones bastante amplias. O sea, sobre 10 votos en ambos proyectos creo que no es una cifra menor cuando en definitiva las fuerzas políticas están bastante equiparadas en el Congreso. Por lo tanto, ¿cómo analizo lo de ayer? Fue una derrota para el gobierno y fue un téngase presente. El gobierno debe y tiene que buscar consenso, llegar a acuerdos, quizás con los más cercanos en primer término, pero también con quienes estamos en la oposición, que también debemos y podemos aportar a la solución de los problemas de los chilenos. Con este panorama, con esta derrota tan dura que dice usted en la Cámara de Diputados, ¿sería inviable insistir con el proyecto del Ejecutivo en el Senado, por ejemplo? Sí, la verdad es que yo creo que sería muy torpe, por decirlo de alguna forma, insistir con una iniciativa que tuvo el resultado que tuvo ayer, que fue, yo diría, una derrota aplastante. Y si soy más preciso, humillante para el gobierno, producto de que el gobierno, reitero, ha actuado con mucha prepotencia y arrogancia. Y yo creo que en la medida que el gobierno aprenda la lección, que debe ser más humilde, que debe buscar acuerdos con los más cercanos y, por cierto, también con la oposición, en el futuro yo creo que se le va a ver muy complejo el panorama. Francisco, ¿y sabes qué? Lo que ocurrió ayer no es menor. Que ayer confluyeron, yo diría, distintos partidos que quizás en el pasado no estuvimos, ¿me entiendes?, en la misma línea. Ayer el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, los republicanos, en fin, hicimos ya posible estas mayorías que permitieron en definitiva rechazar este proyecto. Y esto no solo puede ocurrir
quizás aquí estoy haciendo un poco de política ficción, no solo puede ocurrir estos acuerdos, entre comillas, producto de proyectos relacionados con algún proyecto en particular, sino que también puede ocurrir, ¿me entiende?, en la administración de la Cámara de Diputados. Aquí tiene que quedar claro que esta mayoría que se dio ayer se podría replicar en otros proyectos o se podría replicar en la administración de la Cámara. Por lo tanto, no es menor lo que ocurrió el día de ayer. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno, bajo su punto de vista? Crear un paquete de ayudas sociales para que nunca más se hable de retiros, porque ya algunos colegas suyos andan hablando del sector retiro. Pero el gobierno está comenzando, es cierto. Tiempo va a tener, evidentemente que ahora contra el reloj, porque hay una gran presión expectativa de la gente. Hay una necesidad de las personas más vulnerables de recibir algún tipo de ayuda. ¿Cuál ayuda debe ser esa? ¿Sabes qué, Francisco? Yo me alegro de tu pregunta. Aquí lo que es claro, que hay alrededor de 4 a 5 millones de personas que no tienen un peso en las AFP. Por lo tanto, ¿qué iban a retirar estas personas? Nada. El gobierno anterior, ¿qué es lo que hizo? Entregó un bono de alrededor de 200.000 pesos para todos aquellos que no tenían ya ahorros previsionales. Y este gobierno no ha dicho absolutamente nada. Yo creo que aquí el gobierno debe y tiene que focalizar las ayudas, y particularmente aquellos que tienen menos. Y el proyecto del gobierno no se hacía cargo de esta realidad. Solo le daba la opción a aquellos que tenían ya, recursos previsionales, y al que no lo tenía, que son alrededor de 4 o 5 millones, no les daba absolutamente nada. Por lo tanto, en el futuro inmediato, yo creo que el gobierno lo que debe y tiene que hacer es impulsar de verdad el proyecto de reforma constitucional que establece que los fondos previsionales son de los trabajadores, que son inembargables, que son inexpropiables y que son heredables. Esta iniciativa que logró, y hay que decirlo, por gestiones de la UDI, se logró que el proyecto se ingresara, debe ponerle las urgencias para que sea una realidad a la brevedad posible, de tal manera de que todos los trabajadores tengan certeza de que sus fondos no se los van a robar, que no se los van a quitar, que sus fondos van a seguir siendo de su propiedad y que estos fondos son heredables. Eso es lo primero. Sergio, Lo segundo, que creo que no es menor, el proyecto también el gobierno debe y tiene que ponerle urgencia al proyecto de reforma previsional que está en el Senado desde hace bastante tiempo, que establece, entre otras cosas, aumentar la cotización. Y en ese sentido creo que la pega está hecha, habrá que introducir indicaciones, en fin, buscar los consensos y los acuerdos de tal manera de que este proyecto se destrabe en el Senado y sea una realidad a la brevedad, para que tengamos una mejora sustantiva en las pensiones de los pensionados, valga la redundancia. Mientras eso pasa, ¿usted cree que ya es historia esto de los retiros o podría surgir y concitar apoyos e incluso cambiar posturas si quizás el gobierno no presenta en la mesa esos proyectos que usted espera? ¿Podría recobrar fuerza un sexto retiro? Yo creo que van a insistir con el sexto, séptimo y así sucesivamente, ¿me entiende? Hasta que en definitiva se den cuenta de que por esta vía no es el camino correcto que permita dar una mejor vejez a nuestros adultos mayores. Y en ese sentido creo que quienes han promovido esta idea lo han hecho ayer con fines electorales, claro, ¿ya? Y hoy día con un afán populista, de tal manera de poderse ganar la simpatía de algunos sectores de nuestro país que sin duda verían muy bien, ¿me entiendes?, poder acceder a estos recursos que están destinados para las pensiones. Entonces, yo creo que vamos a estar expuestos en forma permanente a otras iniciativas de estas mismas características que en definitiva debieran declararse inadmisibles, porque según la reglamentación vigente, un proyecto como este no puede volver a ser presentado o discutido en la Cámara después de un año. Pero como aquí hay un sector, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista,
han vulnerado sistemáticamente la reglamentación y el orden constitucional de nuestro país, yo creo que van a insistir en esta iniciativa. Pero allí es el presidente y la mesa de la Cámara de Diputados quien debe y tiene que declarar inadmisibles iniciativas que sean igual a estas que rechazamos el día de ayer. Si ya tenemos un precedente con el IFE universal del gobierno del presidente Piñera, ¿el gobierno de Gabriel Boric podría extender, reflotar esa ayuda así como extendió, y ya lo hizo oficial, el IFE laboral para calmar un poco las aguas? Sin duda, sin duda. Y yo en eso yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Y esto debe ir en la línea de ir en ayuda de los más necesitados, de los más vulnerables, de los que están, yo diría, en una situación compleja, producto de la pandemia. El gobierno debe focalizar estos beneficios, pero debe y tiene que meterse la mano al bolsillo el gobierno, tal cual como lo pidieron al gobierno del presidente Piñera. ¿Hay plata para eso? La verdad es que yo creo que cuando hay disposición, los recursos van a estar. El gobierno tendrá que hacer los ajustes necesarios, ¿me entiendes?, como para que efectivamente focalicemos un beneficio para quienes hoy día, como digo, están viviendo una situación muy compleja. Ahora, cuando no hay voluntad, aunque haya recursos, esto no es posible. Y yo creo que aquí lo que falta es la voluntad de parte del gobierno de entregar beneficios directos, ¿ya?, a quienes están más complicados producto de la pandemia. Diputado, usted dijo que el gran perdedor acá fue el gobierno. ¿Hay ganadores o no? Yo diría que en el futuro, por cierto, todos los que van a acceder a una pensión que no se va a ver disminuida, y por otro lado, creo que los efectos económicos que esto genera íbamos a ser afectados más aún de lo que hoy día está haciendo ya la ciudadanía. Hay precios, y basta ir al supermercado para darse cuenta cuánto han subido los precios desde los productos, y eso es fruto y producto de los efectos inflacionarios que tenemos en nuestro país, que algunos dicen que es producto de externo. Sí, pero es cierto, podrá ser producto en algún porcentaje de la situación externa, pero no podemos desconocer de que los sucesivos retiros han generado efectos inflacionarios en nuestro país y que las consecuencias las están pagando los más vulnerables. Diputado, ¿qué espera usted de la reforma al sistema de pensiones? ¿Cómo visualiza el futuro de las pensiones en Chile? Ya sea con las AFP, sin las AFP, pero es una discusión que se tiene que dar ahora. Ya, al parecer, no hay paciencia para esperar más. Yo lo que espero es que efectivamente busquemos acuerdos que nos permitan provocar mejoras en el sistema de la administración de las pensiones. Y yo no me niego, Francisco, a que haya un ente estatal y que compita de igual a igual quizás con otros privados, y que sea el propio trabajador que decida dónde ya va a mantener sus ahorros previsionales, y que no sea el Estado que le diga solo en esta institución y no en otra. Yo creo en la libertad, yo creo en la capacidad de las personas para que puedan decidir qué es lo mejor, quién es el mejor administrador de sus recursos previsionales, y en esa línea nosotros como UDI estamos disponibles para llegar a acuerdos que permitan tener ya un sistema previsional que efectivamente tenga como resultado una mejora sustantiva en las pensiones de los adultos mayores el día de mañana. Muy bien, diputado Sergio Bobadilla, parlamentario de la UDI, muchas gracias por conversar con TVU en el programa Mensaje Directo. Gracias, Francisco, por la invitación. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya volvemos. A un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Pero si aquí tú tenés gente que está estacionada, no. Cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciono, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo del colegio, pero en otros lugares. Se los doy a nosotros como cultura, como país. Si, por ejemplo, yo tengo una escuela, si la escuela me ve a mí
tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que está su profe. Entonces yo, más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo, se la doy a nosotros como ciudadanos, que tenemos que consumirlo, que tenemos que pedirlo. También hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Bien, estamos de regreso ya y vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Es una invitada en esta ocasión, la diputada Joana Pérez, a quien también vamos a preguntarle cómo estuvo la jornada de ayer y qué va a pasar de ahora en más. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias nuevamente a usted por darse este tiempo. A ver, ¿cómo interpreta, cómo analiza lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas? Bueno, yo creo que efectivamente esto fue algo muy complejo, lo veíamos venir. Era probablemente imposible que se aprobaran los dos retiros o ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el proyecto de los diputados y diputadas necesitaba 93 votos, ¿ya? Y era un quórum bastante alto. Y el gobierno tomó una definición para que se desembarcaran muchos de ellos y lo que hace presenta un proyecto alternativo que no era lo que la ciudadanía, aunque la gente pedía, ya que era muy, muy restrictivo, que iba a ser inviable el poder ejecutar. Y es por eso que nosotros, como bancada, mayoritariamente rechazamos el retiro del gobierno, porque después terminamos nosotros dando explicaciones. Entonces el gobierno dividió desde un inicio con esta propuesta, la presenta en la Comisión de Trabajo, se estaba tramitando en la Comisión de Constitución el otro, y quiere y busca que le demos un tratamiento full track a lo que es al proyecto de ellos en un día, ya, y busca que lleguen los dos a la sala paralelamente para propiciar este espacio. Y por lo tanto, hoy día yo veo una oportunidad para el gobierno, ya una oportunidad para poder iniciar un camino de ayudas a las familias, a las pymes. No sé si el gobierno va a seguir insistir en esto. Ellos y el presidente Boris fijó de un principio que él no quería el retiro, ya, ningún tipo de retiros, ya, y aquí lo que se vio, que los parlamentarios del oficialismo de Aprobó Dignidad, ellos buscaron una salida para no quedar mal con su electorado, ya, pero no era una buena propuesta y así lo dijimos como Democracia Cristiana. Escuchándola a usted, al diputado Eric Aedo y a otros parlamentarios de la DC, claramente uno entiende que acá no ha habido diálogo con el gobierno. ¿Es solo en esta discusión por los retiros o ya desde antes, en otras iniciativas, no hay buena relación entre la DC y el Ejecutivo? El gobierno lleva poco tiempo, pero yo diría que ha faltado diálogo. Yo he visto alguna voluntad de diálogo desde interior, un poquitito más por los problemas que tenemos en la macrozona sur y macrozona norte, en los temas de migración, los temas que tenemos en la región del Biobío en materia de seguridad. Pero en otras materias como justamente fue esto, muy poco diálogo, de verdad. Yo creo que al gobierno le falta más humildad. Cuando conversamos con el ministro Jackson, él dijo que él tenía el apoyo a su proyecto, ¿ya? Y no nos pidió el apoyo a su proyecto, lo que nos pedía era que nos desembarcáramos del apoyo al quinto retiro de diputados y diputadas. Y yo creo que hubo un mal cálculo también, ¿no? Ellos tomaron la decisión de llegar a un acuerdo con la derecha, donde la derecha le pedía que el gobierno se amarrara
ahora con la salida y la propuesta de la inembargabilidad de los fondos de pensiones. Y después la derecha no cumplió porque el gobierno no cumplió su expectativa. Entonces, creo que fue una seguidilla de errores y que finalmente le llevan un fracaso al gobierno. Y algunos dicen una buena parte, la mitad del fracaso, porque el presidente Boric no lo quería. Pero creo que es un mal traspié para el gobierno. Entonces, yo llamaría primero a la humildad, a reconocer el error, a enmendar ese error, a trabajar con diálogo político, porque nosotros no somos parte del gobierno. Hemos dicho que queremos colaborar, pero también con respeto, con oportunidad, donde podamos hacer los planteamientos. Nosotros hemos gobernado, nosotros tenemos cuadros que al menos tienen propuestas en materia económica, en materia de pensiones, en materia tributaria, y queremos hacer propuestas de cara a la ciudadanía y no a última hora, de manera trasnochada, cuando falta una hora para la votación, que es lo que intentaba el gobierno para desembarcarnos de un proyecto que era muy, yo diría, requerido porque generaba libertad a las personas en ese retiro. Diputada, hoy el presidente Boric ha llamado a terminar con esta discusión por los retiros del 10% y enfocarse en una reforma estructural al sistema, comprometiendo que van a acelerar eso. También lo ha dicho el ministro Jackson, pero mientras decía eso el mandatario, seguíamos escuchando de otros parlamentarios la idea de un sexto retiro. En la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿hay conciencia de que esto puede volver a pasar o ya hay un cansancio en ustedes? Un sentir de poca seriedad en quienes impulsan estos retiros, porque podría venir un sexto, un séptimo o un octavo. ¿Es el fin de los retiros o usted cree que colegas suyas podrían nuevamente venir con esta idea? Mire, yo creo que aquí hay un tema de fondo y el gobierno, qué bueno que lo haya entendido, nosotros se lo transmitimos, que aquí hay una desconfianza del sistema de FP, claro, y que la gente mientras no tenga certezas va a querer retirar toda su plata, y algunos lo han dicho, y no piensan en el sistema de previsión social que vamos a tener el día de mañana. Entonces, si no somos capaces de ofrecer una alternativa distinta, y no estoy pensando en la convención, porque a veces pareciera que el gobierno prefiere esperar lo que la convención haga, lo que la convención señale, y quedarnos inmovilizados. Nosotros no somos de esa idea y estuvimos disponibles la gestión pasada de llegar a un acuerdo en materia de pensiones, y por la izquierda fuimos muy maltratados, que éramos vendidos, y la verdad es que era la prioridad número uno de la ciudadanía, era el tema de pensiones, de los pensionados, ¿ya? Las malas pensiones. Y luego vino el estallido social. Entonces, efectivamente, uno debe estar disponible al diálogo. Nosotros no éramos parte del gobierno de Sebastián Piñera. Estuvimos disponibles al diálogo, generando propuestas de cara a la ciudadanía. Las pensiones en ese minuto podían haber subido en un 30%. El día de aprobado, al otro día subieron un 30% para las mujeres y en un 20% para los hombres. ¿Ya? Pero ¿qué optó la izquierda? Dijo, nosotros queremos no más AFP y no estamos disponibles a legislar nada. Inclusive se rechazó la propuesta que yo había hecho, que era de cooperativas de pensiones solidario, donde no existe la sociedad anónima, donde todos los cotizantes se quedan con las utilidades, pero los excedentes. Entonces, creo que fue un poco de porfía en ese minuto, y hoy día, donde se necesita una amplitud, porque este gobierno, a pesar y pese a los malos números que hoy día tienen aprobación, además no tiene los votos para llevar adelante sus grandes transformaciones o programas, ¿ya? No solo lo digo yo, lo dice también Jadwe, ¿ya? Que está muy complicado porque no tiene los votos, y esta era una ley en los 78 votos de puro simple. Entonces, si el gobierno no logra entender cuál es el escenario donde se está moviendo hoy día, creo que es complejo y vamos a tener muchas más, yo diría, incertezas por parte de la ciudadanía, porque no nos olvidemos que aquí hay una alta expectativa ciudadana con este gobierno. Sí, diputada. Entonces, son ellos los que tienen que tener la mayor responsabilidad política. ¿Qué tendría que venir primero? ¿Un paquete de ayudas sociales del gobierno tipo IFE universal como lo era en el gobierno de Piñera? ¿O discutir ahora ya pronto la reforma a las pensiones? ¿O ambas pueden avanzar? Yo creo que ambas tienen que avanzar y se trabajan en ministerios distintos. Ya. Nosotros, el IFE universal,
lo trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social y Hacienda, pero hoy día yo no creo en un IFE universal. Hay muchas personas que finalmente se aprovecharon del IFE universal, porque lo que planteábamos nosotros, un IFE universal, era al inicio de la pandemia, cuando las personas no podían, porque el propio Estado y gobierno les prohibía ejercer y trabajar y salir de sus casas por la pandemia, por el confinamiento. Pero hoy día no es esa condición. La mayoría de las personas están vacunadas y pueden salir. El problema es que hay personas que no tienen empleo y que la reactivación no esté llegando. Y es ahí donde hay que apoyar a la jefa de hogar que no tiene trabajo, quizás a adultos mayores, en fin, pero los más vulnerables con ese IFE, ya quienes no cuentan con la fuente laboral. Las pymes necesitan apoyo. No nos olvidemos que tenemos zonas muy deprimidas como Arauco, como la zona del turismo, el sector que ha sufrido embates de la macrozona sur, por ejemplo, que no ha podido generar ningún ingreso. En fin, tenemos varios rubros, entonces hay que tener una mirada distinta hoy día, y tenemos los instrumentos porque los trabajamos desde el Congreso. Y este tema que se genera con las dos cámaras fue positivo porque generamos un buen contrapeso a un gobierno en ese minuto bastante indolente, que no entendía lo que pasaba en el país, que fue el gobierno pasado. Entonces hoy día tenemos la expertise de tener algunos instrumentos, pero también necesitamos abordar el tema de pensiones, y le pedimos al ministro de Hacienda que adelantara, porque ellos querían dejar para el último trimestre o cuatrimestre de este año, y enviar una propuesta en materia de pensiones. Y nosotros les dijimos que por favor lo adelantara, porque eso también genera certeza del tema también de los fondos de pensiones. Sí, disculpe, el presidente habla de apurar lo del reajuste al sueldo mínimo. ¿Será suficiente o usted cree que acá la madre de las batallas es el tema pensiones y no hay otro? Yo creo que lamentablemente tenemos muchos temas urgentes, ¿ya? Para tener un buen sistema de pensiones, sueldo mínimo, también vamos a necesitar abordar un tema tributario, ¿ya? Entonces, esto requiere, porque hay mucha expectativa, mucha necesidad de reactivación y señales. Creo que se puede ir avanzando, y las cosas son mucho más rápidas de lo que el gobierno está pensando. Y tenemos ministerios. O sea, el gobierno ha sido lento para usted, gobierno ha sido lento. Sí. Ya. Yo lo sostengo. Nosotros deberíamos estar trabajando, por un lado, la ministra de Trabajo, lo laboral y previsional, en el Ministerio Social, en los temas de apoyo a las familias. El Ministerio de Economía debería tener una batería de instrumentos para la reactivación, para lo que está pasando con la crisis alimentaria, la inflación. Entonces, el gobernar es más difícil que solo criticar, porque nosotros cuando fuimos parlamentarios criticábamos mucho, pero también hacíamos propuestas. Nos costó sacar adelante propuestas, pero hoy día la responsabilidad de gobernar no es fácil. Nosotros, como decimos, gobernado el país, por eso tenemos cuadros y hemos dicho, estamos disponibles a generar propuestas, ayudarle al gobierno, vamos a apoyar lo bueno, pero no vamos a apoyar lo que creemos que no es bueno, como lo hicimos ayer y lo demostramos con los votos de la democracia cristiana. Respecto al proyecto alternativo del gobierno, que si no insisten en el Senado va a ser debut y despedida rápidamente, pero se ha criticado el rol del ministro Giorgio Jackson. ¿Usted cómo lo evalúa? Yo también critico, yo diría, es bien distinto ser diputado a ejercer el rol de gobierno, ¿ya? Y el rol de gobierno te obliga a conversar, a dialogar, a respetar al otro en la propuesta, en la acción. El ministro, como bien lo decía, llegó y mostró un documento a la bancada y dijo: yo tengo los votos de todos los presidentes de la coalición de gobierno, y por lo y nosotros dudamos de aquello porque sabemos que el gobierno, el Partido Comunista, el Frente Amplio, no querían pagar el costo de rechazar el quinto retiro, ¿ya? Y sabíamos que este escenario se podía ver, o rechazando los dos proyectos, que es lo que pasó, o aprobando los dos proyectos también, que era una alternativa. Era difícil para ambos lados, pero que uno u otro tuviera más aceptación. El proyecto del gobierno era malo y lo decían muchos parlamentarios. Okay. Y el proyecto abierto del retiro no es lo mejor por la inflación. Entonces tenían, yo diría, varios aspectos en contra uno u otro. Y hoy día el gobierno tiene la oportunidad, con humildad, con trabajo, con gestión, de buscar apoyo para el país en sus justas dimensiones, con una pandemia, un país que también necesita una mirada descentralizadora. Bien, diputada. No es lo mismo los apoyos del norte y del sur del país.
Le agradezco, diputada, el conversar con nosotros, también al diputado Bobadilla, que estuvo en el primer bloque. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias, Francisco. Saludos. Terminamos así mensaje directo con este tema tan importante, las reacciones de lo que fue la maratónica jornada ayer en la Cámara Baja, donde se rechazaron los dos proyectos de retiro del 10%. El acotado del Ejecutivo y el proyecto de retiro masivo, que se denominaba quinto retiro, también tuvo un revés. Vamos a estar atentos porque de este tema vamos a seguir hablando. Queda mucho para tener todavía un nuevo y más justo sistema de pensiones. Gracias, hasta mañana.